Gusto estar en la Feria Internacional del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Tenemos el gusto de saludar a María, hola, y a Julia también, a todos ustedes. Venimos a conversar, a platicar en torno a dos libros, dos autores, pues que en estos tiempos, en este año preciso 2019, han venido a advertirnos, a elaborar y a proponer pues una elaborada advertencia, una elaborada señalamiento a propósito de lo que ha sido y de lo que vale la vida democrática en México. Se tratan de dos obras, dos libros. El primero, del autor que está aquí a mi derecha, Ciro Murayama, La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, y por otro lado, del otro libro de José Woldenberg, En defensa de la democracia, ambos de la editorial Cal y Arena. Para conversar sobre estas dos proposiciones en torno a lo que es, vale, puede ser y puede erosionar o erosionarse nuestra democracia, la editorial y la feria amablemente han convocado pues a uno de los periodistas más serios, más rigurosos, más importantes que tiene nuestro país, que es el doctor Raúl Trejo del Arbe, aquí a mi izquierda, por el que yo solicito un aplauso. Es verdad que es muy difícil encontrar una pluma con la seriedad, con el tesón y con el escalpelo que el doctor Trejo nos propone cada domingo en el cada lunes, perdón, en el periódico La Crónica. Bien, para iniciar este conversatorio con uno de los autores, el doctor Ciro Murayama, que es además consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y que pues se ha tomado el tiempo y ha tenido el rigor para desarrollar pues 400 gruesas cuartillas en este libro, La democracia a prueba. Queremos empezar revisando cuál es el estado o el estadio de las democracias en el mundo. Parece ser que hoy vivimos un momento de la historia en la cual las democracias pues no la están pasando muy bien, o al menos eso que conocemos, la democracia representativa, no la está pasando muy bien, con una peculiaridad, ¿no? Es decir, no solamente no la pasa bien la democracia nueva, digamos, las democracias de los países emergentes, de los países del tercer mundo, como se les decía, sino que también la están pasando mal las democracias clásicas, las democracias más consolidadas de los países occidentales. Este es, digamos, como el primer rasgo de contexto en el cual aparecen estos libros, ¿no? Hay un malestar general, no solo en México, sino en el mundo, con eso que llamamos democracias. Consejero Murayama. Gracias, Ricardo. Pues yo quiero empezar agradeciendo justamente a Ricardo Becerra y a Raúl Trejo por comentar mi trabajo, y también, por supuesto, el de José Woldenberg, y a la Feria del Libro del Zócalo, que pues ya es una de las mejores tradiciones de la capital del país. Es la Feria 19, ahora me comentaban, es decir, en todo lo que va del siglo hay una cita aquí en el Zócalo para hablar de libros, y me parece pues una muy buena costumbre que hay que preservar. Bueno, yo quisiera empezar hablando un poco del trabajo que yo hice, no extenderme demasiado porque creo que el trabajo de José Woldenberg, el libro de él, merece también un buen espacio en nuestra conversación, pero yo les quisiera decir que hace unos meses, justo cuando estaba
en la fase más intensa el proceso electoral de 2018 y después, cuando acabó, pues terminé de redondear la idea de escribir este libro porque en México la enorme desconfianza que hay hacia las instituciones públicas y en general hacia la política contrastó, sin embargo, con un proceso electoral que concluyó muy bien. Y eso no fue una casualidad, es decir, que en un país donde desconfiamos mucho de las instituciones, pero también del prójimo, las encuestas de confianza nos dicen que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, pues prácticamente el 70% de los ciudadanos desconfía de los demás ciudadanos, no solo de los gobernantes, de la policía, de los diputados, sino pues de los otros ciudadanos de a pie. ¿Cómo es posible que en ese mar de desconfianza hubiéramos tenido un proceso electoral tan creíble? Y yo creo que eso no fue casualidad ni un accidente, sino que se debe a una construcción de muchos años de cosas que generaciones de mexicanos han logrado hacer bien, y que el asunto electoral, el procedimiento a través del cual logramos elegir a nuestros representantes y gobernantes, pues básicamente es una asignatura resuelta. Es decir, tenemos desde el principio de la construcción de una elección, que es el padrón electoral, quienes tienen derecho al voto, asegurar que solo se vote una vez, que esos votos se cuenten con pulcritud, cuando son ciudadanos. Además, en nuestro modelo, los que no solo votan, sino nuestros vecinos, los que instalan las casillas, los que reciben el sufragio, los que llenan las actas, los que cuentan. ¿Cómo se transparenta esto a través del programa de resultados electorales preliminares y la noche de la elección? Gracias al conteo rápido se tienen resultados sobre las preferencias electorales, etcétera, etcétera. ¿Cómo tenemos un sistema de partidos que es una puerta abierta y giratoria? Hay partidos que pueden salir si no tienen un respaldo mínimo, pero otros que pueden entrar. Tan es así que la demostración palpable es que un partido que hace 6 años no existía, hoy nos gobierna y es la fuerza política más poderosa en el escenario nacional. ¿Cómo llegaron las figuras de los candidatos independientes? No exentas de complicación, pero se pudo verificar quienes reunían el apoyo suficiente, con algunos temas polémicos como las decisiones del Tribunal Electoral que subieron a un candidato que no había reunido las firmas necesarias y que incluso entregó pues algunos apoyos apócrifos, pero a pesar de esos problemas, el proceso transcurrió de manera transparente, tuvimos debates a los ojos de todos, acceso a la radio y la televisión, un piso mínimo de equidad con financiamiento público. Es decir, es una construcción. Cada uno de estos temas implica distintas batallas que se dieron desde los años 80, 90, y eso nos permitió tener un sistema electoral que permite procesar la voluntad ciudadana, sea esta cual sea. Y eso, pues no empezó el 1 de julio de 2018, ya existía. Estamos viviendo en lo que yo llamo la era de las alternancias. Fíjense, en 4 elecciones que llevamos a la presidencia en lo que va el siglo, en 3 hemos castigado al gobierno en turno, dándole la oportunidad a otro. Y si nos vamos a ver lo que ocurre en las entidades federativas, también estamos cerca del 70% de alternancias en las gubernaturas que se han electo de 2015 para acá, y lo mismo ocurre en el ámbito municipal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las elecciones cumplen con su fin último, que es permitir que la gente en libertad y en secreto, gracias al sufragio efectivo, nombre a sus representantes y a sus gobernantes. Hoy, en las constituciones locales de las entidades federativas y en la General de la República, hay disposiciones para que se elijan prácticamente 20,000 cargos, si tomamos desde los síndicos, regidores, hasta el presidente de la República. Bueno, esos 20,000 cargos que hoy hay en el país en funciones, todos deben su cargo precisamente
al voto de la gente. Nadie fue impuesto a través de un fraude, nadie fue impuesto desde Palacio Nacional. Son gente que ha resultado electa en procesos genuinos. Bueno, esto se dice rápido, pero la verdad es que nos ha costado mucho trabajo y esa es la otra parte que me llevó a escribir el libro, valorar lo que tenemos. Se dice rápido, pero en los 2 siglos que llevamos de vida como nación, solo los últimos 20 años son de elecciones realmente genuinas, es decir, es una excentricidad de nuestra historia. No somos naturalmente o no hemos sido naturalmente democráticos. Tener elecciones genuinas para nombrar a las autoridades es apenas una realidad que tiene 20 años, un par de décadas, desde fines de los 90 yo diría, y pues esta construcción hay que preservarla. Es cierto que nuestra democratización se dio en un contexto pues muy adverso en otras materias. No hemos mejorado en el terreno económico y ahí está la pobreza masiva, la desigualdad y ahora la inseguridad, que es algo en lo que hemos ido para peor. Pero creo que sería muy lamentable que no hiciéramos frente a los problemas que aún tenemos justamente en código democrático, es decir, deberíamos de preservar lo que tenemos para enfrentar todo lo que nos falta. Esa es la preocupación, digamos, de fondo que a mí me llevó a escribir este libro. Bueno, yo dejo la palabra. Raúl, Gracias. por favor, Raúl Trejo. Gracias a Ciro y a Cale Arena y a la Feria por la invitación. Estamos ante 2 libros muy importantes. Es natural que yo lo diga porque invitaron aquí a presentarlos, pero realmente se trata de 2 libros rigurosos que piensan en y sobre la democracia. El de José Goldenberg de manera más panorámica, pero siempre anclado en la situación mexicana. Es un libro que problematiza la democracia y que contiene advertencias muy importantes porque estamos en riesgo de perder algo de lo mucho que se ha avanzado en este sentido. Y el de Ciro Murayama es un libro repleto de documentación, abundante en datos, que describe paso a paso el complicado y hasta ahora venturoso proceso electoral del cual él ha sido protagonista y conductor muy importante. Ambos son libros que piensan acerca de la democracia y por eso ha sido pertinente comentarlos de manera conjunta esta mañana. Cuando me avisaron que esta sesión iba a ser en este foro, pues yo dije lo más obvio: venir a hablar de la democracia en un recinto que ha sido temporalmente bautizado como Visión de los Vencidos, ya sé que es en homenaje al libro del maestro León Portilla, pues puede ser un tanto ominoso y muy pertinente y sirve para reforzar nuestras advertencias. Hoy estamos en riesgo de no seguir avanzando o incluso de retroceder en el complicadísimo, e insisto en el adjetivo hasta ahora venturoso, tránsito democrático que hemos experimentado. ¿Qué es la democracia? Es un concepto, es una actitud, es un proceso, es una condición de reglas, es a veces aspiración, pero es de esas ideas que todos entendemos, que todos usufructuamos, que todos aprovechamos o aplaudimos hasta que deja de estar. Dice José Goldenberg que la democracia, lo dice en su libro En defensa de ella, es una fórmula de gobierno que permite la convivencia y la competencia institucional de la diversidad y que ofrece la posibilidad de cambiar a los gobiernos sin el tradicional uso de la violencia. A su vez, Ciro Murayama en su libro entiende a la democracia como una amplia construcción social, colectiva, no como una aparición debido a un resultado electoral específico o al mero triunfo de un actor político. Es decir, la democracia es un conjunto de reglas, es una colección de compromisos de la sociedad y de las fuerzas políticas e implica en su versión contemporánea la existencia de disposiciones para que podamos elegir a nuestros gobernantes. Un problema frecuente es que
y esto nos pasa en México, pero se advierte mucho en otras latitudes también, llegamos a suponer que la democracia nos iba a resolver todos los problemas. La democracia, dice José Goldberg en su libro, pone en acto una promesa de igualdad. Bueno, la democracia no significa que por el hecho de que elijamos a nuestros gobernantes el país se vaya a transformar de inmediato o que vayamos a desterrar la proverbial y dolorosísima inequidad que hemos padecido en México. Pero el hecho de que mucha gente creyera que con democracia las cosas iban a mejorar en México es parte de las causas del desafecto, de la desilusión que se experimenta hoy respecto a la democracia. ¿Cuándo empezó la democracia mexicana? No lo sabemos, aunque José Goldemar dice, es germinal porque la democracia entre nosotros no tiene más de 20 años, para ser exacto 16. Eso dijo en un texto escrito en 2015, o sea que supongo que este autor piensa que la democracia comenzó en 1999. Ciro Murayama, si uno hace las cuentas, dice, y aquí hay cierto contraste con la opinión de Goldemar, que él está en contra de visiones adánicas que suponen que la historia política de un país puede tener un día cero de creación y no, como ocurre en realidad, nutridos procesos de construcción social, política, institucional y legal con múltiples actores. La verdad es que desde hace medio siglo habíamos dado pasos hacia el cambio de cosas en nuestro país. Aquí está un letrero de cal y arena sobre los libros acerca del 68 y que recuerdan los cambios que ocurrieron a partir de aquel momento emblemático y muy controvertido todavía en la historia mexicana. Ya en los años 80 que empezaron a cambiar las reglas electorales, sobre todo en los años 90, no hay un día en el cual cambiara o sobreviviría la democracia mexicana. Yo estoy seguro de que José Goldemar estará de acuerdo con ello, pero sí hay un proceso en el cual la sociedad mexicana comenzó a acostumbrarse a que lo que antes era un escenario autoritario y de inaccesibilidad de la sociedad a la participación política fuera cambiando de manera paulatina hasta llegar al momento actual. La democracia entonces no nos resuelve todo. Y si a esto le añadimos el hecho de que tenemos una muy acuciante desigualdad, sobre esto escribe Goldemar un capítulo muy documentado y muy brillante en su libro, si añadimos la corrupción casi endémica que hemos padecido en las últimas décadas y de las cuales los medios de comunicación en buena hora han dado cuenta, de tal suerte que hoy se sabe mucho más de las tropelías de nuestros gobernantes que en años anteriores, si añadimos el hecho de que hemos padecido una sucesiva serie de crisis económicas en el mundo y también en México, entonces tenemos la situación actual, bueno, y si le añadimos, lo decía, creo que sí, en ese momento, el auge de la violencia y de los grupos delincuenciales a los cuales el Estado, y de esto hay evidencias recientísimas, no ha sido capaz de enfrentar como lo mereceríamos y quisiéramos los ciudadanos. Tenemos entonces una cadena de acontecimientos que nos llevan a una circunstancia de cuestionamiento social de la democracia, de mala fama de la democracia, y peor aún, y con esto termino, aunque sobre esto habrá que hablar más adelante, espero, tenemos también la circunstancia de que en todo el mundo, y hoy México no es la excepción, hay gobernantes de corte populista que llegan al poder gracias a las reglas de la democracia, gracias al respaldo sin duda mayoritario de los ciudadanos, y que ya en el poder quieren desentenderse de algunos de los compromisos democráticos. Bueno, en el formato que nos propone Cali Arena, que es novedoso, estamos presentando dos libros al mismo tiempo, conversando sobre dos libros. Quizás sea pertinente o llamativo pedirle a uno de los autores que ahora comente sobre el otro de los autores, sobre el libro del profesor José Goldemar, En defensa de la democracia, que apareció un poquito antes que La democracia a prueba. ¿Qué emparenta o qué es lo que hace común a ambas ediciones, que nos tiene precisamente aquí conversando al mismo tiempo
ambas obras. Gracias. Bueno, yo creo que, además de, por supuesto, el tema, encuentro una matriz común en la preocupación por lo que Raúl comenta, y tú apuntabas al principio, que es el contexto adverso para las democracias. Es decir, la preocupación por lo que se puede perder y también creo una preocupación común por lo mal que hemos entendido a la democracia en México o a nuestro proceso histórico de democratización. Me parece que la obra de Goldenberg, pero también digamos, es una serie de libros, quizá Goldenberg es el autor más prolífico sobre la democracia mexicana, por lo menos desde la mecánica del cambio político en México, pero sin duda antes, Violencia y Política, que publicó en 1994 a raíz de cómo de los hechos violentos de aquel año y su preocupación porque justamente la presencia ominosa de la violencia afectara la vida del país y su posibilidad de tránsito democrático, pero después con la mecánica del cambio político, del cual, Ricardo, tú eres coautor junto con Pedro Salazar y el propio Goldenberg, la construcción de la democracia unos años después, la difícil democracia, historia mínima de la democracia en México, y creo que un libro muy pedagógico, el de Cartas a una joven desencantada por la democracia. Todos estos libros de Goldenberg tratan precisamente de llamar la atención acerca de cómo no nos hemos puesto de acuerdo acerca de en dónde estamos, si nuestro país es una democracia o no. Y creo que nos hemos enfrentado precisamente con esta sobrecarga de expectativas alrededor de la democracia que me acuerdo una frase que tú usaste cuando ganó Fox en el 2000 y luego pues seguían los problemas. También lo cierto es que aquel presidente durante su campaña prácticamente asociaba la derrota del PRI con el fin de los problemas de México, como por arte de magia, y tú decías, la democracia no es sinónimo de felicidad, ¿no? Pero además de que no es sinónimo de felicidad, en estos años hemos acumulado muchos problemas. Estos problemas persistentes de la pobreza, la desigualdad y aquellos que han irrumpido en la vida de millones de personas cada día y que nos hacen pues muy insufrible la cotidianidad, como es la presencia de la violencia ahora por la delincuencia organizada. Entonces, pues es natural que haya una profunda insatisfacción social. A mí me resultaría incluso llamativo que la gente estuviera satisfecha con los resultados de la democracia. Pero como alertaba Naciones Unidas desde hace tiempo, y lo recuerda Goldenberg, pues el problema es que la insatisfacción en la democracia se vuelva insatisfacción con la democracia. Y entonces que acabemos tirando, digamos, al niño con el agua sucia. Entonces, a mí creo que esta preocupación común está en ambos textos y al mismo tiempo, pues esta visión más allá de nuestras fronteras acerca de esta época complicada para las democracias. Y creo yo que algo que es común en estos procesos de resurgimiento de populismos, de autoritarismos e incluso ya de algunos gobiernos en distintos lugares del mundo protofascistas que surgieron de las urnas, como es el caso de Bolsonaro o lo que pasa en Polonia, en fin, en distintas latitudes, tiene que ver con precisamente el deterioro de las condiciones de vida de mucha gente, de las mayorías, incluso en Estados Unidos. A mí me parece que el triunfo, por ejemplo, de Trump en los Estados Unidos no se explica sin el crecimiento acelerado
de la desigualdad en los últimos años, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los obreros en Estados Unidos, de los obreros blancos, de esa clase media que se empezó a deteriorar rápidamente, y en vez de tener un proceso virtuoso de reivindicación de derechos laborales, de derechos sociales para frenar, contener la desigualdad, lo que tenemos es el resurgimiento de un discurso de odio, de xenofobia, de culpar al que viene de fuera, al que es diferente, al hispano, y eso le fue muy redituable discursivamente a Trump, y a eso nos estamos enfrentando, es decir, a una profundización de las diferencias sociales en materia socioeconómica, pero también a un encono social que esté en la base de este deterioro democrático que estamos viviendo. Bien, el libro del consejero Ciro Murayama se subtitula Elecciones en la era de la posverdad, y si uno tiene la paciencia de leer sus 400 cuartillas, que son no tan fáciles porque son muy técnicas, es un libro de mucha fontanería electoral, ¿no? Muchos tornillos, tuercas, tubos, de cómo se engranan las elecciones. Sin embargo, tiene una segunda beta muy interesante. Esta yo no lo había visto tanto en ningún libro de carácter electoral, sobre la configuración de la opinión pública, ¿no? La configuración del ánimo público que hace pues que las grandes marejadas de electores voten en un sentido o se orillen en otro, ¿no? Por eso se subtitula En la era de la posverdad. Maestro Trejo, en esta dirección, ¿resiste la democracia el SIDA del Internet? Es decir, la catarata de mentiras, la catarata de falsedades, de malos entendidos insidiosos y a propósito que corren durante una elección y que malfiguran y distorsionan la conversación pública, pues en los momentos decisivos de la democracia, que son las elecciones. Yo espero que sí. ¿Resistirá? Yo diría primero que vale la pena insistir en qué es el libro de Ciro Murayama. Es un libro, La democracia a prueba, repleto de información que desde la autoridad electoral, de la cual él forma parte, describe cómo se hicieron las elecciones recientes, cómo llegamos a ellas. Lo que Ricardo Becerra llama fontanería electoral es un enorme entramado de decisiones legales, reuniones de los consejeros, aplicación de las disposiciones legales, lleno de datos que son públicos y que él articula y trabaja con muy buena aventura y con ayuda, hay que decirlo, de una batería de colaboradores suyos que trabajan con él, del Instituto Nacional Electoral. Sí lo dice, recurro a datos públicos y a hechos verificables, evitando otra posibilidad, que este sea un libro de memorias o de anécdotas personales privadas. Ojalá Ciro esté llevando un diario y nos regale el libro de anécdotas y memorias para dentro de algunos años. Sin duda habrá mucho que decir, más allá de los datos duros de la elección. Es un libro que reivindica a las personas que contribuyen a que haya elecciones. Hay cerca de 1 millón de ciudadanos que en la elección del año pasado fueron funcionarios en las casillas. Eso hay que decirlo, y lo dice Ciro de muy buena manera, en una elección enorme en la cual votamos 56.6 millones de personas en 156,000 casillas, en un proceso tan complejo que la verdad es que resulta asombroso que haya salido tan bien. Yo creo que no dormían, no sé, Marta, los funcionarios electorales pensando en todo lo que podía fallar al día siguiente o semana después, y hasta ahora estas cosas han salido bien en un proceso muy meticuloso que va desde cómo se organiza la jornada electoral, la elaboración del padrón, la delimitación de los distritos. Hay toda una ciencia para que sean organizados de manera equitativa y no para favorecer un partido a otro. El voto en el extranjero, que funcionó, aunque no fue muy cuantioso. Los conteos rápidos que nos permitieron saber la noche de la elección quién había ganado y de qué manera, los
partidos que surgieron y los viejos partidos que ya había, las candidaturas independientes que fueron otra novedad en la contienda por la presidencia, el dinero para los partidos, incluso la manera como los partidos abusaron de las reglas. Hay un apartado muy interesante donde el consejero Murayama describe el irregular fideicomiso que hizo el partido Morena, encabezado por López Obrador, que dice Ciro, constituyó toda una trama de financiamiento paralela y sin embargo la manera como el Tribunal Electoral se desentendió de la decisión que había tomado el INE y resolvió que no hubiera más averiguaciones sobre este fideicomiso. Cada etapa de estas implica un proceso de planeación y organización con un enorme esfuerzo de logística. Hay un severísimo capítulo destinado a analizar las resoluciones del Tribunal Electoral, en donde Murayama polemiza, yo creo que con razón, habrá otros puntos de vista con algunas de estas decisiones, y es muy interesante cómo él transcribe sus intervenciones, algunas de ellas en el Consejo General del INE. Ahí están, para que quede constancia de lo que en su momento dijo el hoy consejero Murayama. Y es que, como él apunta, en México organizar elecciones pasa por lidiar, o un día sí y otro también, con la desconfianza y el recelo de una buena parte de la opinión pública y de los actores políticos mismos. Bueno, hay un capítulo dedicado a los medios de comunicación, con una colección de apartados que tienen que ver con el espacio que reciben los medios en radio y televisión, que es un espacio gratuito según la ley, la enorme operación técnica para medir, para registrar y monitorear lo que se dice en los medios y la manera como los medios cumplen o no con los spots de carácter gratuito. Ahí dice Ciro, y coincido con él, una excesiva spotización, muchos mensajes breves que no dicen nada, en vez de espacios más amplios que debiera haber para deliberación entre los partidos. Se comprueba que los medios de comunicación y sus noticieros le dan cada vez más espacio a varios partidos y ya no a uno, como ocurrió en el México previo a la transición democrática, en los años, todavía en 1988, un solo partido, el PRI, obtenía más del 90% de las menciones en los noticieros de radio y televisión. Son cosas que no hay que olvidar. Y dice Ciro, en una afirmación, para que no sea todo elogio, me permito discrepar de un par de cosas, dice Ciro, hablando de lo que ocurrió a partir del año 2000, la reproducción de la Gacetilla, de la línea gubernamental, fue quedando atrás. Los medios se democratizaron y contribuyeron a la democratización. Yo digo en este sentido, a lo mejor es un prurito demasiado especializado, los medios de comunicación nunca se democratizan. Los medios de comunicación son, por definición, autoritarios. Unos cuantos, en Televisa, en Televisión Azteca, en Imagen, deciden qué se va a difundir. No hay acceso de la gente a las decisiones de los medios. Lo que puede ocurrir es que los medios sean menos autoritarios y que, en virtud de la exigencia de la sociedad y la existencia de más medios, se pueda temperar este autoritarismo que lo distingue. Pregunta Ricardo Becerra por internet. Bueno, creo que esta es una laguna en el libro del doctor Murayama, aunque se llama Elecciones en la era de la posverdad, y con toda razón, Ciro dice en las primeras páginas de su libro, la posverdad es la propagación de versiones falsas que se magnifican en las redes sociales, y es cierto, estamos en un contexto de circulación de muchísima información, que en buena hora tenemos acceso a ella gracias a Internet, pero junto con ella de muchas mentiras en las redes digitales. Y en el proceso electoral reciente, aunque no fue el centro por fortuna del proceso, tuvimos la existencia de distorsiones, mentiras, incluso los partidos cada vez utilizan más a las redes sociodigitales para propalar sus imágenes y plataformas y para agredirse también unos a otros. Este no es un tema que haya sido regulado por la autoridad electoral, y creo que sí debe ser, pero el empleo de estas redes interesa a los partidos, inquieta más, cada vez más a todos los actores del proceso electoral. Es algo de lo que se habla muy poco en el libro. Yo creo que es algo de lo que sí nos podrá relatar en ese libro de memorias que le estoy sugiriendo y proponiendo desde ahora para dentro de algunos años. Bueno,
Otra circunstancia que se desprende de, digamos, de la lectura combinada, ahora, la lectura combinada de ambos libros, es pues el producto, ¿no? El libro de Ciro nos explica qué fue lo que hizo México para producir gobierno a partir de 2018, para producir el gobierno que tenemos de manera pacífica, legal y constitucional. Woldenberg, a su vez, atisba, ve qué tipo de gobierno se está configurando a través de sus primeras acciones. Y lo que tenemos, consejero, autor, Ciro Murayama, es como primeros productos de este gobierno una serie de medidas que están modificando de algún modo o de muchos modos el tipo de democracia que tenemos o el tipo de democracia representativa que tenemos. Creo que no la anécdota, el hecho de Baja California es un hecho extremo, ¿no? El primer acto de gobierno de ese gobierno es prolongar su propio gobierno. Es un hecho inaudito en la era democrática y en la historia del siglo XX y lo que lleva el XXI mexicano. Pero, por ejemplo, la recién aprobada reforma de la revocación de mandato es ya inyectar medidas no de la democracia representativa, sino de la democracia plebiscitaria al entramado electoral mexicano. Aguanta el entramado electoral que tú describes en tu libro, esta intensidad de la democracia plebiscitaria que viene, digamos, inyectándose en esta nueva etapa de la política mexicana? Bueno, yo espero que sí, pero creo que en buena medida esto que estamos viendo es en buena medida fruto de lo que conversamos ahora, que es la incomprensión de lo que ha sido nuestro proceso democratizador e incluso de lo que es la democracia representativa por parte de quienes incluso han sido los principales beneficiarios del cambio político. Es decir, un cambio político que abrió las puertas para que corrientes políticas que no se sentían a gusto en los partidos existentes pudieran formar un nuevo partido, llegar al gobierno, a los espacios de representación, y que sin embargo niegan o minimizan, ningunean ese avance democrático y la importancia de la democratización entendida como el control del poder, es decir, los contrapesos desde el legislativo, la independencia del poder judicial, la necesaria autonomía de la autoridad electoral, son cosas que se ven como estorbo en algún momento, que sobran, que son caras, y eso entonces nutre, creo, una agenda política que tiene ciertos rasgos antipolíticos o antidemocráticos. El hecho de que no se haya reconocido el papel de los ciudadanos que madrugaron el domingo 1 de julio para instalar las urnas, las casillas, recibir a sus vecinos, contar los votos, terminar casi de madrugada porque pues se contó la elección presidencial en primer lugar, pero casi en todo el país, salvo en 2 estados, hubo elecciones concurrentes, y entonces pues la gente que fue sorteada y que decidió dedicar su tiempo a hacer posible la elección, pues contó hasta 6 votos, por ejemplo, por ciudadano aquí en la Ciudad de México. Fue un trabajo muy arduo, ni eso se llega a valorar. Bueno, pues qué esperar si no se valora el trabajo de los ciudadanos, que se pueda valorar el de la autoridad electoral o incluso tomar en cuenta, porque en efecto en la reforma que se votó esta semana en el Senado y que con toda seguridad será aprobada en la Cámara de Diputados, porque ahí hay una mayoría mucho más holgada, mayoría, por cierto, aquí hago un paréntesis, que los votos no construyeron,
Si nosotros vemos el resultado de 2018, sin duda el presidente ganó con toda contundencia y legitimidad, es el presidente con mayor adhesión ciudadana desde 1982, pero esa elección pues no era auténtica y competida, llamémosle así. Tuvo el 53% de los votos el presidente, pero los partidos que postularon al presidente tuvieron el 43% de los votos al Senado y a la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir? Que las oposiciones tuvieron el 57%, es decir, que fue mayoría la gente que quiso construirle un contrapeso al presidente. Es más, si vamos a las cifras, y yo ahí las pongo en el libro, hay 5 millones de personas que votaron por López Obrador a la presidencia y votaron por partidos opositores a él al Senado. ¿Qué dijeron esos 5 millones de ciudadanos? Llega tú a Palacio Nacional, pero llegas con contención de otras fuerzas políticas. ¿Y qué pasó? Que nuestra Constitución permite una sobrerepresentación del 8% a la Cámara de Diputados y que además, gracias a los convenios de coalición y a una disposición que hay en el inciso E del artículo 92 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice que cuando hay una coalición, los partidos digan a quién pertenece cada candidato a diputado y así se asignarán a los grupos parlamentarios. ¿Qué ocurrió? Que Morena ganó 220 distritos, sin duda una presencia muy importante, y todos esos distritos se ganaron porque la gente fue a votar por Morena, contundentemente, pero los candidatos iban registrados por el Partido Encuentro Social, que perdió su registro, y por el PT, que quedó en 7º lugar en la votación. ¿Qué acabó pasando? Que hubo 114 diputados que se les dieron al PT y al PES, aunque eran triunfos de Morena, y así Morena pudo recibir 85 diputados de representación proporcional, y eso acabó configurando que con 43% de los votos recibieran el 62% de los legisladores. Es decir, que se construyera una mayoría parlamentaria que la ciudadanía no construyó con su voto. Bueno, gracias a eso se están aprobando reformas, como la del otro día, que pues ponen en tensión. Yo creo que la democracia, los ejercicios de democracia participativa y directa son necesarios, que complementan a la democracia representativa, pero que no la pueden sustituir. Y, por ejemplo, me preocupa que se esté desconociendo el sufragio del 2018 en el sentido de que quienes fuimos a votar para elegir un presidente por un periodo determinado. La gente votó por una persona que iba a gobernar hasta 2024. Es cierto, la gente pone y la gente quita. La gente puso sabiendo que se quita en 24. Ese es el mandato de las urnas. Así fue convocado. Y ahora con esta reforma se puede acortar el periodo de gobierno gracias a la revocación. Creo que es retroactivo, independientemente de que el presidente esté de acuerdo, más allá de su opinión, la gente que votó por un periodo preestablecido, y modificarlo después me parece que no hace justicia al principio de no retroactividad. Pero bueno, eso aprobaron, y ahora vamos a tener consultas cada año, la posibilidad de tener consultas cada año. Ya existían en nuestra Constitución y se pensaban para que coincidieran con las elecciones. Pues a mí me parece bien. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, se elige al alcalde y al mismo tiempo la gente vota por la aprobación del uso recreativo de la marihuana. Está bien. Nosotros ahora, no sé por qué los legisladores lo separaron. Las elecciones son en junio y las consultas en agosto. En 2021 podemos ser llamados a las urnas en junio para elegir la Cámara de Diputados, y va a haber elecciones locales en las 32 entidades. En agosto, 2 meses después, a una consulta popular. ¿Por qué no al mismo tiempo? Y luego en diciembre iniciar el proceso de revocación de mandato. 3 elecciones nacionales en menos de un año, a mí me parece
muy complicado y desde el punto de vista de la autoridad electoral, pues un desafío que no conocemos. Bueno, pues no sé si lo aguante, ¿no? Rumbo al final, doctor Trejo, ¿por qué habrían que leer un mexicano de a pie y contemporáneo estos dos libros que nos ofrece Cali Arena? El de Ciro Murayama, La democracia a prueba, y el de José Goldenberg, En defensa de la democracia. Porque a todos nos interesan los asuntos públicos y porque en los años recientes lo que hemos logrado, la posibilidad de que los votos cuenten y se cuenten, de participar de manera abierta, de expresarse en espacios públicos como este y en los medios de comunicación, ha sido resultado del empeño de todos y creo que estos libros documentan de manera inteligente y con mucha información este empeño, y además porque contienen advertencias, no sé qué tan a tiempo, pero sí muy pertinentes. José Goldenberg, lo decía Ciro Murayama, lleva décadas insistiendo en estos temas, tiene una documentadísima trayectoria como analista de la democracia, y sus amigos a veces le reclamamos que sea demasiado optimista. Él siempre dice, las cosas están mal, pero hay instituciones, hay ciudadanos enterados, hay votos que se pueden contar. Este optimismo a veces nos rescata a los que somos el contrario en el sentido del talante de Pepe. Pero en este libro es muy interesante, a la mitad del libro, en un texto de hace varios años, no, en un texto de mediados del año pasado, él dice, si el nuevo gobierno es capaz de frenar la corrupción, si restablece la seguridad perdida, si construye un horizonte menos ominoso para los jóvenes que no tienen trabajo, si atempera las desigualdades, si fortalece el Estado de Derecho, entonces su base de apoyo de este gobierno se va a incrementar. Hoy quizá no podemos decir lo mismo, y el mismo Goldenberg, en un texto creo que ya de comienzo de este año, al final del libro, dice, cambiando este tono esperanzado, lo siguiente, y con esto termino: cuando hay un déficit de comprensión y valoración de la democracia, cuando los problemas sociales no son atajados o resueltos, cuando el lenguaje antipolítico se apodera del espacio público, entonces las probabilidades de que la democracia expire suelen crecer. Termino con esta, que es sobre todo una llamada de atención a la reflexión, a la lectura de estos libros y, por supuesto, a la acción de los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, tengo el encargo de cerrar más o menos con puntualidad. Tengo que hacerlo con una nota final de mi propia cosecha. La lectura de estos dos libros o la presentación en común de estos dos libros no es tan casual. De hecho, creo que forma parte de un programa editorial de Cali Arena para poner permanentemente en alerta a los lectores como ustedes, a la opinión pública, a los estudiosos, a los estudiantes, a los profesores, en torno a una problemática que se nos presenta hoy típicamente como una problemática que México vive igual que muchos otros países en América Latina y en el mundo. Y es que hasta hace muy poco tiempo nuestra pobrecita democracia, nuestra frágil democracia, era desafiada por problemas de su entorno, por la profunda pobreza, por la inseguridad y violencia, por nuestra fragilidad en el Estado de Derecho, por la tremenda y inverosímil corrupción que vive este país y que todavía no podemos acabar ni atemperar. Pero eran problemas que venían por fuera o alrededor de la vida política. Lo que es característico de la nueva época, digamos, de esta nueva configuración que viven las democracias modernas, es que ahora vienen pulsiones que atacan a la democracia desde la democracia misma, desde la política misma. Es decir, tenemos un desafío adicional de la democracia que viene desde el sistema democrático mismo.
A estos nuevos fenómenos, muchos teóricos y politólogos le han llamado populismo, ¿no? Es el atentado o la venganza de la democracia contra sí misma. Y para encontrar antídotos, para valorar lo que tenemos, para saber dónde están los riesgos y por dónde vienen los tiros y qué son las cosas que hay que defender, pues tenemos estos dos pequeños libros que nos ayudarán no solamente a comprender la época que nos ha tocado vivir y enfrentar, que en muchos momentos es descorazonadora e inquietante, sino sobre todo para saber dialogar con ella, para tener los instrumentos intelectuales, los datos, la información y la presencia de ánimo, como dice el doctor Trejo, para enfrentar los retos que se presentan en esta nueva época política. Por eso creo yo que estos dos libros son indispensables, al menos para tener las herramientas de levantarse todos los días con cierto ánimo, con cierto material conceptual y decir, podemos dialogar con esta nueva era por tan difícil que se nos presente. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la presentación de estos dos libros. Gracias a Ciro y gracias a Raúl.